En esta parte de la diapositiva nos muestran un ejemplo de cómo la metilación de la lisina 9 de la histona H3 sirve de soporte para la unión de proteínas que tienen cromodominios. Entonces, una de esas proteínas es la proteína de la heterocromatina 1. Entonces, cuando eh, la lisina 9 de la histona H3 se metila, se une la HP1 al nucleosoma número 1. La proteína HP1 atrae una histona metiltransferasa. Esta histona metiltransferasa hace que se metile la lisina 9 de la histona H3 del nucleosoma de enseguida, el nucleosoma B. Una vez se metila, se desprende la histona metiltransferasa y se puede unir por el cromodominio otra proteína HPA1 al nucleosoma 2. En el nucleosoma 2, nuevamente la HP1 atrae nuevamente la histona metiltransferasa que hace que se metile la lisina 9 de la histona H3 del nucleosoma C. Una vez lo metila se desprende la histona metiltransferasa y eso hace que el cromodominio, permite que el cromodominio de la histona de la HP1 se una al nucleosoma número 3 y así sucesivamente. Eso hace que la eucromatina se convierta en heterocromatina. Hay otro mecanismo de regulación de la expresión genética que es la metilación de las citocinas en el carbono 5 en las secuencias GC o CG. Entonces, esto se hace por una enzimas DNA metiltransferasas que a partir de S-adenosilmetionina obtienen el grupo metilo y la S-adenosilmetionina cuando pierde su grupo metilo se convierte en S-adenosil homocisteína. Entonces, cuando estas secuencias están desmetiladas, entonces hay una metiltransferasa de novo que nos puede metilar las citocinas en las dos cadenas. Entonces, esta es una metilación de novo. Cuando un DNA que está metilado se replica, entonces la cadena que sirve de plantilla queda metilada y la cadena nueva queda desmetilada. Entonces, aquí hay una hemimetilación. Entonces, para eso hay otra metiltransferasa, ya no de novo, sino de mantenimiento, que lo que hace es convertirnos, hacer que las secuencias S estén totalmente metiladas. Hay otros mecanismos de regulación de la expresión genética que es a través de los factores remodeladores de la cromatina. Entonces, los factores remodeladores de la cromatina, hay algunos que lo que hacen es activación transcripcional, otros lo que hacen es represión transcripcional. Aquí tenemos un ejemplo, el SWI-SNF. Ese es un complejo que lo que hace es o desbaratarnos los nucleosomas o desplazarnos para dejar disponibles las secuencias que actúan en cis, para que a estas secuencias que actúan en cis se unan los factores de transcripción que generalmente son activadores. Por eso estos complejos remodeladores de cromatina lo que producen es activación transcripcional. Hay otros complejos remodeladores de cromatina como el ISWI que también con energía proveniente del ATP, entonces lo que hacen es desplazamiento o reacomodación de los nucleosomas de tal manera que secuencias que actúan en cis que facilitaban el proceso de transcripción quedan ocultas, quedan tapadas por secuestradas por nucleosomas y eso produce una represión transcripcional. Entonces, bien sea porque remodelan o bien sea porque producen un desplazamiento de los nucleosomas, tapando en este caso las secuencias en cis o exponiendo las secuencias en cis para que
a esta se puedan unir los factores de transcripción. En esta parte de la diapositiva entonces nos están mostrando cómo tres formas que proponen ellos de cómo un eh, el primer factor pionero, el primer factor de transcripción, que generalmente es un activador, se une a una secuencia en cis. Entonces, la secuencia en cis puede estar eh, libre, entonces fácilmente el activador se une a la secuencia en cis. La otra es que la secuencia en cis los nucleosomas están en movimiento, entonces a veces la secuencia está secuestrada, pero a veces la secuencia está eh, disponible para que a ella se una el factor de transcripción, el activador. Entonces, cuando está disponible se une el factor de transcripción. Ahora, la otra opción es que la secuencia eh, en cis, el elemento de respuesta, el enhancer, esté en el DNA que está enrollado alrededor del octámero de histonas y aún así el factor de transcripción, el activador, se une a la secuencia y esto produce una remodelación de cromatina que facilita la unión de los demás factores de transcripción para que ocurra la expresión a nivel transcripción.